¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos, pero esta vez enfocados en las propiedades que se generan cuando trabajamos con dos rectas que son paralelas. En primer lugar, vamos a recordar qué es un ángulo. En la clase pasada habíamos definido que un ángulo era la figura geométrica formada por la unión de dos rayos que tienen un mismo origen. Habíamos definido también su clasificación, habiendo dicho de que, por ejemplo, existen ángulos agudos, rectos, obtusos y llanos, que si dos ángulos o más suman 90 grados, pueden ser conocidos como ángulos complementarios, y que si por el contrario suman 180, entonces serán conocidos como ángulos suplementarios. Habíamos definido también que un ángulo adyacente o los ángulos adyacentes son aquellos que están uno al costado del otro. Los opuestos por un vértice son los que se generan por la intersección de dos rectas y están uno detrás del otro. Por último, los ángulos consecutivos son aquellos que se generan tras la unión de varios ángulos, los cuales generan una vuelta completa. Habíamos hablado también acerca de qué era una recta. Bueno, el día de hoy la vamos a volver a definir. En primer lugar, viendo en el diagrama, podemos ver que una recta se puede representar bien por una letra mayúscula, en este caso yo he utilizado la letra L, o como la intersección de dos puntos, en este caso he utilizado los puntos AB. Por lo tanto, se le podría conocer bien como la recta L o como la recta AB, siempre colocando sobre las dos letras, AB en este caso, una barrita que representa que es una recta. He encontrado dos definiciones que son muy buenas y bien pueden definir el concepto de recta. El primero nos dice que la recta es una línea que se extiende en una misma dirección y contiene un número infinito de puntos, o que es una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección. Además, tenemos varias posiciones en las que podemos colocar dos rectas. Por ejemplo, en un primer caso, podemos colocarlas en posiciones oblicuas, es decir, que tras intersectarse no se va a generar ningún ángulo que sea igual a los 90 grados, es decir, ningún ángulo recto. También podemos colocarlas perpendicularmente, es decir, que los ángulos que se generen tras su intersección serán todos ángulos rectos. Y finalmente, podemos colocarlas distanciadas y de manera paralela, es decir, que aunque las prolongue, si tú gustas, infinitamente, nunca van a llegar a cortarse o a tocarse. Esta vez vamos a graficar los ángulos que se generan tras trazar una recta oblicua sobre un par de rectas paralelas. Lo primero que voy a hacer es graficar las rectas paralelas L1 y L2, como se pueden ver, las cuales están colocadas de color morado. Voy a trazar una tercera recta, la recta L3 de color azul, la cual es oblicua tanto con L1 como con la recta L2. Muy bien, ¿por qué son oblicuas? Porque los ángulos que se van a generar tras la intersección son todos diferentes de 90 grados. En la intersección con la recta de L1 y L3 se han generado los ángulos alfa, beta, tita y phi. Y en la intersección de las rectas L2 y L3 se han generado los ángulos A, B, C y D. Estos ángulos tengo que separarlos en dos partes para organizarlos. Los primeros que vamos a ver son los ángulos internos. Para eso tengo que volver a graficar mis dos rectas paralelas y mi recta oblicua L3 y reconocer cuál es la región interna, es decir, la región que se encuentra dentro de la recta L1 y L2, la cual está pintado con color melón. Por lo tanto, los ángulos internos vendrían a ser los que se encuentran dentro de esta región, que vienen a ser en la parte superior los ángulos tita y beta y en la parte inferior los ángulos A y B. Por lo tanto, podríamos definir como que los ángulos internos son aquellos que se encuentran dentro de la región interna limitada por las rectas paralelas.
Ahora, también tenemos que definir cuáles son los ángulos externos. Para eso, una vez más, voy a tener que graficar las dos rectas paralelas y la recta oblicua L3 y reconocer cuáles son las regiones externas, que son las zonas que están pintadas de azul. Esta vez, estas regiones externas están separadas por la recta L1 y L2. Una se encuentra en la parte superior y otra en la parte inferior. Los ángulos externos vendrían a ser los ángulos que se encuentran en estas zonas. En la parte superior tenemos el ángulo alfa y phi y en la parte inferior el ángulo C y D. Por lo tanto, podríamos definir como que los ángulos externos vienen a ser los que se encuentran en las regiones externas de las rectas paralelas. Esta vez vamos a comenzar a definir algunas propiedades dadas como por ejemplo los opuestos, los cuales nacen de trazar dos rectas L1 y L2 en este caso, las cuales están intersectando y son oblicuas entre sí. Voy a graficar los ángulos alfa y beta y la propiedad que se va a cumplir con estos dos va a ser que alfa y beta serán iguales. Ahora también vamos a conocer cuáles son los ángulos correspondientes. Nuevamente vamos a graficar las rectas paralelas L1 y L2 y la recta L3. Vamos a colocar el par de ángulos alfa y beta, los cuales se llaman ángulos correspondientes. En este caso la propiedad que se va a cumplir va a ser que el ángulo alfa y el ángulo beta van a ser iguales en sus medidas. Por otro lado, los ángulos alternos, nuevamente, graficaré las rectas paralelas y la recta oblicua y colocaré este par de ángulos. Es una regla muy conocida, pues se suele formar una letra Z, uniendo las líneas superiores y la diagonal. Si logras reconocer la Z, identificarás que la propiedad que se va a cumplir en este caso es que el ángulo alfa y el ángulo beta también tendrán iguales medidas. Finalmente, con los ángulos conjugados sucederá una propiedad diferente. Son los que se muestran en la siguiente imagen. El ángulo alfa y el ángulo beta esta vez son ángulos conjugados y la propiedad que se va a cumplir con ellos es que la suma del ángulo alfa y el ángulo beta será igual a 180 grados, es decir, alfa y beta son ángulos suplementarios. Pero tú me podrías decir, profesor, pero yo conozco otras propiedades de las que usted todavía no ha hablado, como la propiedad del ángulo central, la propiedad del serrucho, la propiedad de los ángulos consecutivos. Bueno, sí los vamos a ver. He elegido 5 propiedades con las que vamos a trabajar ahora mismo. En la primera propiedad, que se puede visualizar en la imagen, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta a los extremos y un ángulo central X. Cuando sumemos el ángulo alfa y el ángulo beta, me dará como resultado la medida del ángulo central que he denominado como X. En la segunda propiedad, puedo verificar que la suma de los ángulos que están al costado derecho son iguales a la suma de los ángulos que están al costado izquierdo. Es decir, alfa más beta más tita es igual a X más Y. Por otro lado, la suma de los ángulos consecutivos, alfa, beta, tita, phi y omega, van a ser iguales a 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios. En las propiedades complementarias, en la primera, podemos verificar que X más Y es igual al valor de la medida del ángulo de omega. Y finalmente, en la zona interna, podemos reconocer que el ángulo X, Y, Z, omega y phi suman un total de 180 grados por n-1, siendo n el número de ángulos que tenemos. Para este caso particular tenemos 5 ángulos, por lo tanto n valdría 5. Dime acaso si esto no es hermoso.
Bueno, nos vamos a poner en modo ninja, así como cuando salimos a comprar pan en tiempos de cuarentena, para comenzar con el primer problema. El profesor César va a una tienda a comprar el nuevo cuerpo de su bicicleta. Al verla le pregunta al vendedor, si colocara dos rectas paralelas y las uniera con el soporte principal, ¿cuánto valdría el ángulo formado por la recta L2 y L3? Claro, el profesor César había colocado dos rectas paralelas, L1 y L2, en la parte superior e inferior. Y había trazado una tercera recta, L3, la cual iba en la misma dirección del soporte principal. Los ángulos que se habían formado eran los siguientes. En la parte superior teníamos el ángulo 2x más 20 y en la parte inferior x más 40. Nos habíamos dado cuenta que los ángulos son alternos, es decir, la propiedad que se va a cumplir es que estos ángulos son iguales. Si x más 40 es lo mismo que 2x más 20, pues entonces pasaremos las variables x a la parte derecha y los números a la parte izquierda. Así vamos a determinar que x vale 20 grados. Pero lo que nos están preguntando es el ángulo formado por la recta L2 y L3. Por lo tanto, lo que en realidad necesito es el valor de x más 40. Sabiendo que x vale 20 grados, determinaré finalmente que x más 40 es 60. Vamos a subir la intensidad del problema y nos vamos a poner un poco serios esta vez. Bueno, el profesor César regresa del trabajo. Para llegar a su departamento, tiene que subir unas escaleras, por lo que se cuestiona a sí mismo. Si colocara dos rectas paralelas y las uniera con la primera rampa, sabiendo que x más y es igual a 36 grados, ¿cuánto valdría el ángulo formado por la recta L2 y L3? Claro, él ha colocado dos rectas paralelas L1 y L2 en la parte superior e inferior y ha colocado una recta L3 en la misma dirección de la primera rampa de subida. Muy bien, los ángulos que se han generado son los siguientes. En la parte superior tengo el ángulo 2x más y en la parte inferior x más 3y, los cuales son ángulos correspondientes. La propiedad que se va a cumplir es que estos dos ángulos van a ser iguales, por lo tanto, x más 3y será igual a 2x más y. Pasaremos x a un costado y y a un costado, y determinaremos la primera propiedad que nos va a servir, y es que x es igual a 2 veces el valor de y. Pero yo tenía la ecuación que nos daban de dato, que x más y es igual a 36 grados, por lo tanto, dado que x vale 2y, los reemplazaré. Así determinaré que 3y es igual a 36, y si paso a dividir, determinaré también que y es igual a 12 grados. Pero como x será 2 veces y, pues entonces también determinaré que x vale 24 grados. Finalmente, lo que me estaban pidiendo en realidad era que yo determine el ángulo formado por la recta L2 y L3, es decir, x más 3y. Reemplazando los valores de x y de y, determinaré que esta suma es igual a 60 grados. En el ejercicio número 3 me comentan lo siguiente. Al profesor César se le encarga dirigir la compra de una flota de grúas para la empresa en la que trabaja. A él le interesa saber cuál es la altura máxima a la que puede llegar el gancho, por lo que necesita saber el ángulo que forma el brazo principal con respecto a la horizontal. Es por eso que él ha trazado dos rectas paralelas a la superficie horizontal, la recta L1 y la recta L2, y ha colocado una tercera recta en la misma dirección del brazo principal. En la posición en la que se muestra, se generan los siguientes ángulos, que son los que vamos a ver a continuación. Me están preguntando cuánto valdría el ángulo X que se encuentra en la parte superior. Para eso, primero hay que reconocer que los ángulos en la región interna 3y menos 40 y 2y son ángulos conjugados, es decir, suplementarios. Por lo tanto, su suma sería igual a 180 grados. Y ese es el primer dato que vamos a tomar para poder encontrar o dirigirnos a encontrar el valor de x. Muy bien, entonces vamos a tomar los dos ángulos internos, 2y y 3y menos 40, y los igualaremos a 180.
Al pasar el 40 hacia el otro lado, sumaremos 180 más 40, que me dará 220. Y del lado izquierdo sumaremos las variables 3y y 2y. Al pasar el 5 al otro lado, pasará dividiendo. Y al dividir 220 entre 5, obtendremos el valor de 44 grados. Bueno, lo que me están pidiendo es el valor de x. Por lo tanto, puedo darme cuenta que en la parte superior tengo un ángulo llano. Es decir, 2y más x suman un ángulo de 180 grados. Al reemplazar el valor de y, que es 44 grados, determinaré que 88 más x es igual a 180. Por lo tanto, al pasar a restar, finalmente obtendré que x es igual a 92 grados, encontrando ya la solución del problema que me habían planteado al inicio. No te asustes, no porque sea el problema número 4 significa que va a ser mucho más difícil. Por el contrario, es el problema final y verás que es muy sencillo. En este caso tenemos un sistema de caminos o de rampas. Nos dicen en el problema que el profesor César en uno de sus viajes cruza un sistema de caminos en zigzag. Esto hace que se pregunte, sabiendo que la medida de los ángulos es la que se muestra, es decir, él ha tomado un escalón, ha trazado dos paralelas, L1 y L2, que son también completamente horizontales, y ya ha elegido el camino en zigzag que él desea analizar. Bueno, los ángulos que se han generado son, en la parte derecha vamos a ver el ángulo de 50 grados, el ángulo X y el ángulo X. Y por la parte izquierda vamos a tener los ángulos de 40 grados, 30 y 30. Me están pidiendo esta vez que yo determine el valor del ángulo X. Bueno, tengo que reconocer que esa es una propiedad también conocida como la propiedad del serrucho, en donde tengo que ver los ángulos que apuntan hacia la izquierda y hacia la derecha, sumarlos e igualarlos. Es decir, 50 más x será igual a 40 más 30 más 30. Por lo tanto, dejaré las variables x a un lado y los números al otro. Finalmente obtendré que 2x es igual a 50. Y si paso a dividir, determinaré finalmente que x vale 25 grados. Muchas gracias por ver el video. Te recomiendo que revises el resto del material, pues también es muy interesante. Dale al botón de suscribirte y también a la campanita para que estés atento a todos los nuevos videos que esté subiendo. Sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias.